Iglesia, cuando se lucha con un enemigo astuto y bien preparado, no podemos correr el riesgo de pelear a la ligera. La verdad es que debemos hacer uso inteligente de todos los recursos que tengamos a la mano y luchar con valor y determinación, tomando en cuenta que la Biblia nos enseña que nosotros los cristianos, los que seguimos a Cristo Jesús, estamos librando una guerra espiritual de enormes proporciones contra un enemigo poderoso, un enemigo astuto, un enemigo cruel. Iglesia, esta guerra es peleada en el alma de cada persona. Y la verdad es que no hay neutrales, porque el mundo entero está comprometido en esta disputa, ya sea del lado de Dios contra Satanás o del lado de Satanás contra Dios. River Oaks, el error más grave que podemos cometer como cristianos es subestimar a este enemigo, peor aún, ignorarlo. Notemos que la palabra de Dios describe la vida de un cristiano como un soldado en la batalla, no en el desfile. Y cualquier descuido puede ser fatal para nuestra vida y para la vida de otros. Y es esta guerra a la que se refiere el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de la ciudad de Éfeso y también a los cristianos de River Oaks en Goshen, Indiana, cuando dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 14 lo siguiente. Una palabra final. ¿Sean qué? Fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder ¿qué? Mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Contra fuerzas ¿qué? Son poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse ¿qué? Todas las piezas de la armadura ¿de quién? De Dios, para poder ¿qué? Resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán como de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose ¿qué? El cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento ponemos nuestra mente y nuestro corazón en tus manos. Abre nuestros oídos, Dios, para escuchar tu verdad y transforma nuestra vida con tu palabra. Amado Dios, guíanos con tu espíritu, ilumina nuestro entendimiento y haznos sensibles a la voz de tu espíritu. Te pedimos que lo que hoy aprendamos produzca fruto eternos en nosotros para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos y la iglesia dice y amén. Y bueno, hermano, antes de continuar, la verdad es que necesito dar la bienvenida a todos a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde continuamos confirmando que con Dios se vive mejor. Eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel y estoy sumamente emocionado. Créanme que sí, hermano. Estoy emocionado porque hoy llegamos a nuestra segunda semana de nuestra serie La armadura de Dios, equipados para la batalla. Y estas son enseñanzas para los cristianos de muchos años y para los cristianos nuevecitos, para los niños y para los no tan niños. Y si usted tiene un deseo, y espero que usted sí lo tenga, de arraigar su fe con la verdad de la palabra de Dios, le invito a no faltar los próximos domingos. Y si faltó la semana pasada, le invito a que visite nuestra página web puropoder.org. ¿Cuál es nuestra página web?
puropoder.org es la página más fácil de recordar. Y vea todas nuestras enseñanzas, incluyendo la de la semana pasada, la cual titulé La armadura de Dios, parte 1. Esta semana, la armadura de Dios, parte 2. Eso es correcto. La semana pasada se nos confirmó que nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, pero sí contra un enemigo espiritual. Se nos confirmó la semana pasada, vea el mensaje, que este enemigo es astuto, es cruel, es fuerte, es perseverante. Sin embargo, Dios no nos ha enviado desnudos ni desarmados al campo de batalla. Dios ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente y nos ha provisto una armadura completa que debemos ponernos pieza por pieza para mantenernos firmes y seguir conquistando terreno para el reino de Dios aquí en el condado de Elkhart. Y es esa armadura de la cual vamos a estar hablando hoy y las próximas 5 semanas. Así que Red Rocks, una de las armas más poderosas del enemigo, algo que ya muchos sabemos, y cuando hablo del enemigo, este es el enemigo de nuestras almas, es el desaliento. Esos pensamientos que muchas veces el enemigo pone de no vas a poder, ni lo intentes. Eres débil, eres una persona torpe. Estás condenado a ser un cristiano mediocre y derrotado toda tu vida. ¿Y sabe qué? Es cierto, es cierto. Red Rocks, la verdad es que nosotros no podemos enfrentar exitosamente al enemigo con nuestras propias fuerzas. A menos que nos amparemos en el poder omnipotente de Dios. No es con tus fuerzas, es con sus fuerzas. Y si no nos ponemos toda la armadura de Dios, no podremos salir victoriosos en esta batalla. Así que cuando el enemigo nos dice que somos débiles y torpes, él tiene la razón. Sin embargo, el salmista confirma en Salmo 60:12 lo siguiente: ¿con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios haremos cosas poderosas, pues él pisoteará a nuestros enemigos. River Oaks, aunque a veces el ataque parezca insoportable, y la verdad es que algunas veces caemos y perdemos la batalla, en Cristo siempre podemos levantarnos y seguir firmes. Porque nuestra victoria final, no sé si ha leído la palabra de Dios, pero nuestra victoria final ya está asegurada. Por eso la Biblia nos llama una y otra vez a ser fuertes, valientes y a mantenernos firmes en la fe. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice: estén alertas, permanezcan ¿cómo? Firmes en la fe. Sean valientes, sean fuertes. Y Pablo nuevamente en Filipenses capítulo 4, versículo 1, parte A. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse ¿cómo? Fieles al Señor. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice: con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan ¿cómo? Firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en persona como por carta. Pablo hablando. Y con esto llegamos a nuestra primera enseñanza de hoy, que es: pongámonos el cinturón ¿de qué? De la verdad. Pongámonos el cinturón
de la verdad. Efesios capítulo 6, versículo 14. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. ¿Cómo vamos a defender nuestra posición de victoria, de gracia, de favor que tenemos en Cristo? Poniéndonos ¿qué? El cinturón de la verdad. Observemos que el vestido que usaban los soldados en los días de Pablo consistía en una túnica que tenía que ser sujetada al cuerpo con un cinturón de cuero. Ese cinturón era indispensable para que el vestido no se convirtiera, por estar suelto, ¿verdad?, en un estorbo para cuando caminaban, cuando corrían o tenían que estar en batalla. También es necesario observar que el cinturón ajustaba y mantenía firmes las otras piezas de la armadura para así estar preparados para la acción. Y por eso le invito a que no se pierda las próximas semanas. Y así también los cristianos hoy día debemos estar preparados todo el tiempo con el vestido recogido y las armas ajustadas y listas para la acción, algo posible cuando nos ponemos el cinturón de la verdad de Dios. Gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Porque muchos de nosotros ya tenemos cinturón. Esta mañana me fijé que tuve que usar un huequito más amplio. Tengo que tener cuidado. Pastor, ¿qué quiere decir ponerse el cinturón de la verdad? Y no el de Myers, porque lo compré en Myers. Ponerse el cinturón de la verdad es la forma figurada de decir que tenemos que renovar nuestra mente. Es algo continuo. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. Ponerse el cinturón de la verdad es renovar nuestra mente con la verdad de Dios. Yo nací en cuna cristiana y todavía todos los días, durante el día, tengo que estar buscando renovar mi mente con la verdad de Dios, porque hay muchas mentiras por allá. Porque es la verdad de Dios atesorada en nuestras mentes y en nuestros corazones que nos permite ser veraces, genuinos y permanecer firmes en la fe cristiana. El apóstol Pablo, hablándoles a los cristianos en la ciudad de Colosas, dice en Colosenses 3:10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Hablando de Cristo. Iglesia, en el soldado romano, el cinturón ajustaba y ordenaba todo el uniforme para que no se enredara. De la misma manera, la verdad de Dios ajusta y ordena nuestro proceso de pensamiento. Algo que Pedro confirmó en 1 Pedro 1:13 cuando dijo, así que preparen su mente para actuar y ejercitar dominio propio. Iglesia, si queremos luchar bien, porque estamos en una guerra, necesitamos pensar bien. Debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios encontrado en la palabra de Dios. Iglesia, cuando nosotros éramos incrédulos, teníamos el entendimiento entenebrecido y Satanás se aprovechaba de nuestra ignorancia y de nuestra ceguera espiritual para extraviarnos. Pero ahora la luz de la palabra de Dios nos ha iluminado y en esta misma medida en que esa luz siga penetrando y despojando las tinieblas, podremos enfrentar eficazmente el enemigo de nuestras almas. Mire Juan. Lo que escribió Juan en el capítulo 8, versículo 31 y 32, mientras estaba con Jesucristo. Dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen ¿cómo? Fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad. Y la verdad los hará ¿qué? Libres. Y usted sabe cómo usted y yo sabemos que la verdad nos hará libre.
Porque todos hemos tratado de guardar una mentira. Y cuando decimos la verdad es cuando realmente viene la restauración a nuestras vidas. Así como le sucedió a David. Iglesia, la verdad da libertad. Pero el ignorante es esclavo de la mentira y el pecado. La ignorancia es la cadena que el diablo usa para mantener al incrédulo en sus manos. Entonces, ¿por qué? ¿No se ha preguntado por qué hay tantas personas que oyen el evangelio pero no se convierten al Señor? ¿Por qué, pastor? Porque son ignorantes. ¿Por qué hay tantas personas que prefieren ser esclavos del diablo? ¿Por qué? Porque son ignorantes. La ignorancia es la herramienta que el diablo, el padre de la mentira, usa para mantener al impío en esclavitud. Pero la verdad revelada en la Santa Biblia nos hace libres de la esclavitud. Y es por eso que el Señor Jesús en Juan 17 pide en oración a Dios Padre antes de ser crucificado: Señor, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y Jesús estaba orando por la iglesia, por sus discípulos y por Red Rocks hoy en día. Qué bello es saber que nuestro Salvador oró por nosotros. Iglesia, nuestra mente debe atesorar la verdad de las Escrituras para que podamos luchar eficazmente contra el pecado. Recordemos que como tú piensas, así vives. Red Rocks, si tu mente atesora pensamientos equivocados, actuarás equivocadamente. El escritor de Proverbios afirma en el capítulo 23, versículo 7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, 33, las malas conversaciones ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. ¿Y por qué Pablo dice esto, pastor? Porque la información corrompida no queda en nosotros como mera información, sino que actúa y corrompe. Y la pregunta es: ¿cómo están tus conversaciones últimamente? ¿Son conversaciones de bendición o de división? ¿De amor o de rencor? Iglesia, si la verdad de Dios no guía tus pensamientos, el enemigo te engañará fácilmente. Y es por eso que necesitamos conocer, necesitamos creer y necesitamos vivir la palabra de Dios. Porque nada es más importante para un creyente que estar firmemente arraigado, no solamente hablar, saberla, sino estar arraigado en la verdad de Dios, que encontramos en la Santa Biblia, la palabra de Dios. Iglesia, es vital que como cristianos conozcamos la doctrina bíblica. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Es vital que estudiemos las Escrituras y asistamos a una iglesia que predique la palabra de Dios con seriedad. Bienvenidos a Red Rocks Church. Y si algún día se muda a otro lugar, busque una iglesia que predique la palabra de Dios con seriedad. Red Rocks, el cinturón de la verdad, es nuestro punto de partida en la lucha. Porque un cristiano sin verdad es como un soldado sin cinturón. Todo se le cae, nada le sostiene y anda tambaleándose. No solo debemos poseer la verdad, sino que debemos ser poseídos por la verdad de Dios. La verdad de Dios debe controlarnos y gobernarnos. Iglesia, en el desierto, Jesús enfrentó a Satanás usando la verdad de la palabra de Dios. Su respuesta fue: escrito está. Así le dijo a Satanás: escrito está. Él no solo conocía las Escrituras, sino que estaba plenamente convencido de obedecer únicamente lo que Dios había dicho en su palabra.
Iglesia, cuando enfrentas decisiones, cuando enfrentas pruebas, y déjame decirte que no importa en qué país estés o en qué ciudadanía tengas, vamos a enfrentar pruebas siempre. Sales de una y ya viene otra. ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Qué pasó? ¿Por qué ando? No, ya, pruebas. Estamos en un mundo caído. La pregunta, ¿qué guía tus pensamientos? Cuando estás enfrentando pruebas, y todos ahorita estamos enfrentando algún tipo de prueba. Yo estoy enfrentando algún tipo de prueba y cada uno es diferente, pero son pruebas. Y la pregunta es, ¿qué guías tus pensamientos? ¿Tus emociones, tu intuición o lo que es más cómodo para ti o los principios de la palabra de Dios? Reverend Oaks, ¿conoces suficientemente la Escritura como para evaluar todo bíblicamente? Y cuando digo evaluar todo, es evaluar todo bíblicamente. ¿Conoces suficientemente la Escritura para discernir el error y reconocer el pecado aun cuando se presenta de una manera tan sutil y tan buena gente? ¿Estás verdaderamente cubierto y guiado por la verdad de Dios? El salmista afirma en Salmo 119, versículo 9 al 11. Le invito a que lea todo el Salmo 119, está puro poder. Le va a tomar toda la semana. Pero mire, en verdad que todo el Salmo está puro poder. Mire lo que dice el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que guardar la palabra de Dios. Entonces, pastor, ¿cómo nos ponemos hoy día, en el año 2025, como cristianos, hispanos y latinos viviendo en Elkhart, Indiana, después de una pequeña nevada? No sé si lo notó. Mano, pero gracias a Dios no detuvo a nadie. Un aplauso a usted. ¿Ah? ¿Cómo nos ponemos hoy en día el cinturón de la verdad para defender nuestra posición de gracia, de santidad y de fe ante nuestro enemigo el diablo? ¿Cómo lo hacemos, pastor? Y aquí está la respuesta. Estudiando, creyendo. No solo hay que estudiar, porque hay mucha gente que estudia pero no cree. Estudiando, creyendo. Y si usted en verdad cree, ¿qué? Obedeciendo, ¿qué? La palabra de Dios. Estudiando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios, el cinturón de la verdad. Porque el que estudia termina creyendo y el que cree termina obedeciendo. Efesios capítulo 6, versículo 14, nuevamente, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Iglesia, Pablo no dijo cinturón de motivación. Pablo no dijo poniéndote el cinturón de buenos consejos. Pablo no dijo poniéndote el cinturón de frases bonitas, pero sí dijo cinturón de la verdad. Y solo hay una fuente absoluta de verdad, la palabra de Dios. Un aplauso. En Juan capítulo 17, versículo 17, Jesús, Dios mismo, Dios encarnado, Dios visitando este mundo, dijo: tu palabra es verdad. Iglesia, todo lo demás, libros, conferencias, influencers, motivadores, pueden inspirar y no hay nada de malo con eso, no hay nada de malo. Sin embargo, solo la verdad que encontramos en la palabra de Dios puede transformar tu vida. Reverend Oaks, estudiar la Santa Biblia es la única, no hay otra, la única
manera de conocer la verdad directamente de Dios. Los libros cristianos interpretan la verdad. La Biblia es la verdad. Porque la Biblia nos apunta a Jesús, quien es la verdad viva. Toda la Biblia habla de Jesús, desde Génesis. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, ¿soy qué? La verdad y la vida. Nadie, hermano, ni Jeff Bezos, ni Jeff Bezos, ni Trump, si no acepta a Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Y ese nadie también nos incluye a algunos de nosotros si no hemos invitado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En otras palabras, el que cree en la verdad de Cristo Jesús se librará de la muerte eterna en el infierno y estará en la vida eterna en el reino de Cristo. Les voy a decir, esta vida, la verdad, no es tan larga. Cuando usted llegue, si Dios le da regalo de llegar a los 90 años, usted va a llegar a 90 años y va a pensar, esta vida no fue tan larga. ¿Usted sabe qué es largo? La eternidad. La eternidad. Y ahí es donde sí tenemos que tener nuestra mirada. Y Cristo es el único que nos da esperanza para la eternidad. Iglesia, los motivadores te hablan desde su perspectiva, los influencers te hablan desde su experiencia, los predicadores como yo te hablan desde su interpretación, pero la Biblia, Dios mismo te habla. Venga el próximo domingo, ¿ok? Esto es importante. Pablo le afirma a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, toda la escritura es ¿qué? ¿Inspirada por quién? Por Dios. River Oaks, la Biblia no solo te informa, pero también te transforma. Escuchar podcasts y ver videos cristianos puede emocionarte, pero solo la palabra de Dios renueva tu mente. Pablo manda en Romanos 12:2, nos manda a ser transformados mediante la renovación de la mente. Iglesia, la Biblia es el único alimento espiritual. Los demás son snacks. ¿Sí entienden qué es la palabra snacks? Es como que una merienda mientras tanto. Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 35, yo soy el pan de vida. Los videos cristianos no son malos, pero solamente son snacks. Para mientras tanto. Ah, no tengo nada, bueno, mientras tanto. Los podcasts cristianos son ¿qué? Snacks. Prenda, diga snacks. Snacks, ¿ok? Es un snack. Las frases motivacionales cristianas solamente son ¿qué? Snacks. La palabra de Dios es el pan de vida. La palabra de Dios es el pan de vida. Si solo consumes snacks espirituales, vivirás desnutrido espiritualmente. Incluso dentro de la iglesia y sirviendo en la iglesia. Estás estudiando, estás creyendo y estás obedeciendo la palabra de Dios. El cinturón de la verdad. Iglesia, la Biblia es lo que te da discernimiento en tiempos de confusión. Observemos que hoy vivimos en la era de la opinión y no de la verdad. En las redes sociales todos son expertos. Todo el mundo enseña, todo el mundo opina, todo el mundo piensa que tiene algo que decir. Sin embargo, muy pocos predican con un contexto bíblico y sano la palabra de Dios. Pablo le advirtió a Timoteo en 2 Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sólida y sana enseñanza. Y que eso no seamos nosotros. Entonces, si no conoces la palabra de Dios, te puedes dejar llevar por predicadores famosos,
por mensajes virales y por doctrinas torcidas disfrazadas de palabras proféticas. Sin embargo, la palabra de Dios es el filtro para lo emocional y lo falso. Y déjame decirte, porque a mí me han dado palabra profética y no estoy en contra de la palabra profética. Lo que sí tenemos que hacer es filtrar esa palabra a ver qué me dice Dios vamos a ver si Dios me lo confirma en la palabra de Dios. La palabra de Dios es el filtro para lo emocional y para lo falso. Iglesia, el mensaje del domingo no reemplaza tu responsabilidad personal de estudiar, de creer y obedecer la palabra de Dios. Tu pastor predica a toda la congregación, sin embargo, el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón. Jesús mandó en Juan capítulo 5 versículo 39 a escudriñar las escrituras. Y pastor, ¿qué quiere decir escudriñar? Porque suena como una palabra antigua. Yo creo que sí es antigua. Escudriñar significa cavar, investigar, buscar, profundizar la palabra de Dios. Y escudriñar la palabra de Dios, nadie lo puede hacer por ti. Es algo que tú tienes que hacer por ti mismo. El domingo, venir al domingo, venga, no hay mejor forma de iniciar una semana que en la casa de Dios, con el pueblo de Dios, adorando a Dios. Pero el domingo te despierta para enfrentar la semana. Sin embargo, estudiar, creer y obedecer la palabra durante la semana te sostiene. Y la pregunta es, ¿estás estudiando? ¿Estás creyendo? ¿Y estás obedeciendo a la palabra de Dios? El cinturón de la verdad. La palabra de Dios es el arma con la que resistes al diablo. Observemos que Jesús no venció a Satanás diciendo yo siento, yo pienso o mi pastor dijo. No, él venció a Satanás cuando dijo escrito está. Puede leer en Mateo 4. Tú no vences al enemigo con emociones, pero sí con la escritura de la palabra de Dios. Iglesia, estudiar la Biblia renueva la mente. Creer la Biblia fortalece tu fe y obedecer la Biblia transforma tu vida. No basta con aprender, no basta con estar de acuerdo, hay que obedecer. Jesús afirmó en Lucas 11:28, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Iglesia, como hispanos en los Estados Unidos de América, incluyendo los suecos, Sweden, ¿no? Tengo el sobrino de Sweden. Tengo un sobrino de Sweden, wow. Mañana cuando vaya a trabajar en el bus, tengo un sobrino de Sweden. Necesitamos verdad. Aquí, viviendo en esta nación, necesitamos verdad para decisiones personales, familiares y laborales. Aquí en esta nación, el cristiano hispano necesita verdad para procesos migratorios inciertos. Aquí en Estados Unidos, el hispano y no hispano necesita verdad para las tentaciones. Para las tentaciones de mentir para sobrevivir. Necesita verdad para presiones financieras. Necesita verdad para criar hijos en una cultura que rechaza a Dios. Necesitamos verdad para confrontar y derrotar los ataques del enemigo de ansiedad, miedo, culpa y desesperación. Solo la Biblia aclara. Solo la palabra de Dios corrige. Solo la palabra de Dios fortalece y revela lo que es verdad y lo que es mentira. Iglesia, el enemigo de tu alma, de mi alma, ama a los cristianos emocionales. Y no estoy diciendo que tener emoción es malo, pero dejarse controlar por las emociones es algo inmaduro. Ama a los cristianos emocionales, ama a los cristianos desinformados y dependientes de motivación externa.
pero le teme a un cristiano que conoce la palabra de Dios. Red Rocks, no fuimos llamados a sobrevivir, pero sí a permanecer firmes en nuestra fe. Y es por eso que te digo, no te acostumbres a vivir de una fe prestada de otros. Algunas veces es necesario, pero no te acostumbres a vivir de esa forma. No vivas solo de lo que escuchas los domingos. Venga los domingos, pero esto no es suficiente. Y mejor vive la verdad eterna que encuentras cuando estudias, cuando crees y cuando obedeces la palabra de Dios, el cinturón de la verdad. Porque mira lo que va a pasar, y no te voy a... Aquí ya muchos hemos experimentado esto. Cuando estudiamos la palabra de Dios, lo que hace es aclarar nuestra mente, fortalece nuestra fe y le da descanso a nuestra alma y hará que el enemigo salga corriendo. Porque donde hay verdad no hay espacio para la mentira. Así que, iglesia, ya para ir terminando, te invito a tomar una decisión esta semana. Yo sé que ya muchos de ustedes lo están haciendo, pero mantenga esa presión de seguirlo haciendo. Pero esta semana, oblígate, si es que aún no lo estás haciendo, oblígate a apartar tiempo para leer tu Biblia. Y no solamente para leerla, sino para tener un compromiso de no cerrar esa Biblia hasta que Dios no te haya hablado. Y si lo haces como te lo estoy pidiendo, déjame asegurarte que Dios te va a dar claridad en muchas decisiones que necesitas tomar en los próximos meses. Déjame asegurarte que si haces lo que yo te estoy pidiendo, vas a sentir la paz del Señor. Vas a recibir esa esperanza que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Y si eres nuevo en la fe, pastor, soy nuevo. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago? ¿Dónde empiezo, pastor? No tengo una Biblia. Bueno, cómprate la que te voy a decir. En Amazon, lo más fácil del mundo. Si no en Walmart. Walmart hay Biblia. Pero si eres nuevo y todavía no tienes una Biblia, ordénate una Biblia de estudio de NTV, Nueva Traducción Viviente. Es la que yo uso mayormente para 90% de mis sermones. Cómprala y llega la carita feliz de Amazon, ¿no? Bien bonita esa carita, me fascina. Así no hay ordenado, yo siempre primero paso por al frente de mi casa para ver si hay una cajita, por si acaso algo se ordenó en automático. ¿Ah? No, atrae felicidad. Las etapas de la caja y ponte a estudiarla. ¿Y por qué es una Biblia de estudio? Porque ahí te van a dar otros temas para pensar, para analizar. Entonces, pastor, ¿dónde empiezo, pastor? ¿Dónde? Bueno, ve a Mateo, ve al índice, ve el número de página, Mateo, y busca los números grandes, y números 5, 6 y 7. Lea esos tres, ahí vamos a comenzar, 3. Después que leas esos 3, después de un servicio, me puedes agarrar en el lobby o antes del servicio, mientras nos tomamos un café, me dice, pastor, ya leí Mateo capítulo 5, 6 y 7, ¿qué hago? Bueno, se lo digo en ese momento. Se lo digo en ese momento, ¿ok? Lee Mateo capítulo 5, 6 y 7 después de haber donado tu Biblia de Nueva Traducción Viviente de Estudio en Amazon. Y cuando leas el capítulo 5, pregúntate, ¿quién soy yo en esta historia? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Déjame decirte, tú no eres Dios. Eso sí. ¿Quién soy yo? Tú no eres Dios. Y después que preguntes, ¿quién soy yo? Pregunta, Señor, ¿qué deseas que yo haga con lo que acabo de leer? ¿Qué deseas que yo haga? En el contexto en el que estoy viviendo ahorita, ¿qué deseas que yo haga con lo que acabo de leer? Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, ¿qué? Halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Cuántos reciben esta palabra?